bienvenidos a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más para hablar acerca de la historia de Francia. Hoy nuestro compañero Iván va a hablarnos acerca de los descendientes de Hugo Capeto y el ducado de Normandía. La verdad es que aquí en España generalmente nos centramos mucho en época moderna y en época medieval española, que la verdad que he de decir que tiene bastante de sí, Castilla, Aragón y digamos otra serie de reinos de la península ibérica, además de los Emiratos y de las taifas, pues hombre, hay mucho que cortar. La cuestión es que este podcast, después de haber hecho el proyecto de Bau y haber, digamos, dejado un poquito ya de lado el tema de la historia de España, al menos la medieval, y por el momento, porque ya sabéis que seguiremos subiendo cositas, pues queríamos subir alguna cosita acerca de otros países. Tengo intención yo de hacer una serie sobre Inglaterra, que bueno, esto os lo adelanto por aquí porque la verdad que no tengo muy claro cuándo lo voy a hacer, pero me gustaría hacerlo pronto. Me gustaría también hacer alguna cosita con gente como Andoni Garrido de Pero eso es otra historia, que ya sabéis que en su momento le entrevistamos y que de hecho hicimos un programa con él hace bastante en la que hablábamos de sus libros y yo tengo la suerte de haber corregido su último libro, el de Colega, ¿dónde está mi urbe? Así que, bueno, probablemente hablaremos de muchos temas diferentes y, bueno, pues hoy venimos a hablar, Iván viene a hablar concretamente sobre Francia en la Edad Media, sobre los Capeto y el Ducado de Normandía. Espero que os guste el capítulo. Sabéis que nos tenéis en Spotify, en iVoox, donde nos podéis seguir y donde, bueno, pues cada visita y cada compartir y cada, digamos, bueno, pues cada like que nos dais, pues nos ayuda muchísimo. También sabed que estamos en YouTube, que por cierto ya somos 100 seguidores. Increíble, en una red social, por cierto, en la que no promocionamos absolutamente nada. Y bueno, sin más dilación, os dejo con Iván. Chao. Muchas gracias, Javi, y buenos días a todos. Efectivamente, hoy vamos a continuar hablando de la historia medieval de Francia. Concretamente, si recordáis, en el último programa que hablamos sobre esto, hablamos de cómo se iniciaba la dinastía Capeta en Francia. El último rey carolingio, que fue Luis V, si recordamos haciendo una recapitulación, un pequeño resumen, había muerto sin descendencia y había un noble, que era Hugo Capeto, un noble moderadamente poderoso, que, bueno, se ganó el favor de los diferentes nobles para que lo votaran a él como rey de Francia. Una fórmula que tenía precedente porque en Alemania se había hecho algo parecido y Hugo Capeto se alió con la Iglesia para consolidar su poder y mantener el control sobre la corona. Además, utilizó una costumbre que era típicamente, bueno, no era típicamente carolingia. Iba a decir que era típicamente carolingia, pero realmente no. Pero bueno, que venía de la tradición carolingia, que era coronar a sus hijos mientras ellos estaban en vida, de forma que cuando él muriese no aparecía un heredero el cual su legitimidad se podía cuestionar, sino que era un heredero al cual ya se le había coronado y los nobles le habían jurado lealtad. Y con esto dejamos el episodio anterior, con la consolidación de Hugo Capeto como rey de Francia, y hoy hablaremos de sus descendientes, de Roberto II, de Enrique I y Felipe I, prácticamente el siglo XI francés. Y empezaremos hablando por Roberto II. Roberto II, apodado el Piadoso. Pues bien, Roberto II, que fue apodado el Piadoso, comenzó a gobernar como tal a la muerte de su padre, ¿vale? En el 996, que es cuando muere Hugo Capeto. Así, en términos generales, a Roberto II se le considera, además por la producción que él hace de obra literaria, un gobernante moderadamente culto, ¿vale? De hecho, se conoce que compuso varios himnos para monasterios y cosas parecidas, y de cosas como estas le vendría el sobrenombre que tiene, que se le conoce como Roberto II el Piadoso. Hablando de la piedad del monarca, esto nos viene muy bien para hablar de una transformación religiosa, podríamos decir, que está sucediendo durante estos años. Y no es nada más y nada menos que Cluny. ¿Qué es esto de Cluny? Cluny como tal es una localidad donde donde en torno al 911 y bueno, de ahí hacia adelante, hubo un pequeño monasterio que trajo nuevas reglas para reformar las órdenes monásticas. A las órdenes monásticas a lo largo de la historia les pasa una cosa que es cíclica.
que es que de repente llega alguien y establece unas normas sobre las cuales ha de ir el monacato, que son unas normas muy rígidas, muy virtuosas y enfocadas, bueno, pues en la piedad de la iglesia. Claro, con el tiempo las generaciones van sucediendo y cada vez los monasterios que han sido fundados bajo estas normas se van relajando más y acaba habiendo una especie de, bueno, de relajación moral, ¿no? De decadencia ética. Cuando llega este momento, aparece una nueva reforma que vuelve otra vez al principio, a establecer unas rígidas normas, un modelo de virtud, y bueno, y toda esta renovación que con el paso de las décadas volverá a lo mismo, a relajarse y a generar una corriente monástica que no va a estar a la altura de la piedad de los tiempos hasta que vuelva otra reforma y ya os digo, es una cosa bastante cíclica. La cosa está en que una vez está Cluny, que obviamente sucedió en Cluny, que es una ciudad que había en el Ducado de Borgoña, que se fundó ahí un monasterio en torno al 911. A ver, para entender un poco por qué están en decadencia ahora mismo el resto de monasterios, tenemos que recordar lo que estábamos hablando en el capítulo anterior, que bueno, estamos en un momento de bastante inestabilidad política y los monasterios, que no dejan de ser señores territoriales, están más pendientes de mantenerse a sí mismos que no de dedicarse, bueno, pues a la oración, a los trabajos y a todo lo que está relacionado con la vida monástica, ¿vale? Entonces, bueno, la cosa está en que en Cluny se instaura un monasterio con unas nuevas normas y esto lo aprovecha Roberto II para afianzar esta alianza con la Iglesia que ya había comenzado su padre. ¿Vale? Entonces, promoviendo las reformas y los mandatos de Cluny, van a ir apareciendo por toda Francia, después irá creciendo esto por Alemania, algún ejemplo tenemos en España, en el norte de Italia no tanto, pero van a ir apareciendo monasterios que, claro, la idea principal era que si el rey era amigo de la gente de Cluny, va a tener el favor de todos estos monasterios que de una forma u otra dependen del monasterio de Cluny. Esta fue una de las razones por las cuales a Roberto II se le recuerda como el piadoso, por intentar eso, pues aumentar las amistades con la Iglesia, fomentarla y promoverla. Luego veremos que en esta relación corona-iglesia no va a ser todo un idilio, pero aún hay otra cosa aún más que tenemos que destacar a la hora de hablar de esta relación corona-iglesia. Vale. Para hablar de ello, tenemos que acordarnos que en el programa anterior estuvimos hablando de que en esta época que está en torno al siglo X, siglo XI, pues se comenzaron a generalizar una serie de reformas económicas, sobre todo relacionadas con el mundo rural, con el trabajo agrario, que estas condiciones económicas mejores permitieron que la población aumentara. Esto va a favorecer mucho a los señores feudales porque ahora con la misma cantidad de tierra van a poder mantener más hombres, más animales, como pueden ser los caballos, van a producir más alimentos, con lo que quizá pues todas estas salidas para ir a atacar al vecino pues cada vez pueden llegar más lejos porque van a tener excedente de comida y pues se lo pueden dejar en hacer la campaña militar de turno. Pues bueno, estas condiciones económicas que están cambiando va a hacer que los señores sean más beligerantes porque van a tener más capacidad militar. Claro, ya vimos cuando hablábamos de Hugo Capeto de que uno de los problemas que tiene la monarquía francesa en este periodo es ponerle coto a las diferentes luchas privadas entre nobles. Y estas luchas privadas entre nobles, en muchos casos, afectaban a la Iglesia, porque no tenemos que olvidar que en la Edad Media y posteriormente es propietaria de terrenos, de feudos. De hecho, son unos señores feudales más, solo que en vez de ser laicos, son eclesiásticos. Quiero decir, un obispo a su cargo tiene diferentes territorios, diferentes vasallos, pues como un señor feudal. Y claro, pues las luchas de los señores feudales laicos afectaban en gran medida a los señores feudales eclesiásticos. Claro, quizá un obispo tenía el suficiente poder como para poder defenderse de estos ataques, pero hay otras estructuras eclesiásticas más pequeñas que no podían y que todas estas guerras les perjudicaban mucho. Claro, tenemos que pensar, por ejemplo, antes que estábamos hablando de pues pequeños monasterios, de abadías, que quizá tenían a su cargo
a 5 hombres que hicieran de oficiales pues para vigilar las aldeas de alrededor, pues para castigar crímenes o algo así, pero que en ningún caso pueden defender el monasterio y sus tierras de los ataques de los señores feudales que les diera por atacar esa abadía. Pues la cosa es que como las guerras no perdonaban a la iglesia, no se fijaban en si afectaban a monasterios, a clérigos, pues la iglesia como institución movió ficha, ¿vale? La movió en el 990, 6 años antes de que muriera Hugo Capeto, a través de una serie de obispos del sur de Francia que vieron este problema y hicieron una serie de reuniones que llamaron la tregua de Dios, ¿vale? ¿Qué es esto de la tregua de Dios? La tregua de Dios es un intento que, que intenta hacer la Iglesia, valga la redundancia, para poner una serie de normas en la guerra, una serie de cosas que se pueden hacer, una serie de cosas que no se pueden hacer, sobre todo pensando en el objetivo de protegerse a sí mismos, de proteger a la Iglesia. Y claro, y los capetos, tanto Hugo I como Roberto II el Piadoso, vieron que apoyar estas treguas de Dios suponía poner unas cuantas trabas a todos estos señores feudales, que seguramente seguirían luchando, pero lucharían un poco menos porque ya habría tierras a las que, bueno, no podían acceder o no iban a atacar directamente. Y aparte de esto, la iglesia estaba contenta porque, claro, si el rey apoyaba las treguas de Dios, suponía que no les iban a atacar. Entonces les debía como un favor al rey, podríamos decir. También os digo, hay que ser realistas. Seguramente habría varios señores feudales que, que les daría bastante igual todas estas treguas, ¿no? O sea, esta fórmula que se inventa la iglesia para defenderse y que el rey apoya, al fin y al cabo se sustenta en la salvación cristiana, ¿no? En que si no sigues estos preceptos de la iglesia, acabarás yendo al infierno. Pero claro, conseguir poder en la vida terrenal, aunque luego en la vida del más allá uno ya verá, pero conseguir poder en la guerra terrenal podía suponer que algún señor quisiera jugársela y decir, bueno, yo pruebo porque además en la iglesia uno siempre luego puede arrepentirse de sus pecados. Entonces eso es una fórmula que apaciguó un poco las cosas, pero tampoco pensemos que sería esto el antídoto perfecto para la nobleza francesa, pero desde luego que les pondrían un tema muy controvertido porque aunque los nobles en cuestión quisieran atacar a la iglesia, claro, quizás sus vasallos no lo veían tan bien, porque la gente que fuese a luchar bajo estos nobles que incumplían las treguas de Dios, claro, también desde el punto de vista de las mentalidades cristianas de la época, también tenían un alma que querían salvar. Entonces, era una doble pinza que tenía el señor feudal a su alrededor cuando iba a atacar a la iglesia. Tanto los problemas que podía tener él mismo a nivel religioso o espiritual, como el rechazo que pudiera generar a todos sus hombres y vasallos el hecho de estar incumpliendo una de las treguas de Dios. A ver, desde luego es una cosa que a Roberto II le vino muy bien. Le vino muy bien y siguió fomentando estas relaciones que hemos dicho que había entre la corona y la iglesia. Sin embargo, Roberto II sí que tuvo una serie de problemas personales con la iglesia y todo vino de su matrimonio. Él se casó, parece ser que por amor, con la viuda de un señor de Blois. ¿Vale? Pues era, Blois, si lo recordáis, era uno de estos territorios que estaba más o menos cerquita de París. Y daba la casualidad de que esta viuda era su prima. ¿Vale? Es una cosa que es bastante habitual en la nobleza europea, porque como los nobles tienden a casarse entre ellos, llega un punto en el que todos están emparentados, o si no todos, pues los más cercanos, de una forma o de otra, son familia tuya. Esto, a ver, en un principio la iglesia no permitía enlaces matrimoniales entre familiares tan cercanos. Como tal, estaba prohibido. Pero de la misma forma que estaba prohibido, también podía pedirse una excepción para estos matrimonios. Una excepción que muchas veces se hacía a través de un cobro. ¿Vale? La iglesia lo utilizaba o para conseguir recursos, porque pues la nobleza tenía que pagar para poder casarse con otros nobles que sean de su misma familia, y otras veces, en vez de para conseguir recursos, era un mecanismo de poder de la Iglesia, una forma de demostrar a estos señores feudales que se creían tan poderosos que aún así, aun con todo su poder,
la Iglesia seguía estando por encima suyo, pudiendo decidir algo tan importante como es el matrimonio para la vida de una persona. Entonces, ¿qué pasa? Pues en el caso de Roberto II, la Iglesia no aceptó que se casara con su prima. Esto creó un problema en la corte entre la Iglesia, entre el rey. Además, el rey estuvo como 4 o 5 años de pleitos intentando conseguir esta dispensa eclesiástica en un conflicto que no vamos a entrar mucho más allá en él, pero sí que es verdad que comportó lo que decíamos, hasta la excomunión del rey. Así que finalmente Roberto II se dio por vencido y terminó con su matrimonio en el 1001. Mira, 1001, un año curioso. Además es curioso porque justo muy poco después de que él se diera por vencido, acabó siendo papa su antiguo maestro, o sea, la persona que le había educado cuando él era joven, que era Geberto, ¿vale? Geberto, cuando fue papa, lo hizo con el nombre de Silvestre II y claro, pues no podemos no preguntarnos si Roberto no habría sido escuchado con más simpatía por este papa, que vaya, que había sido su maestro durante la infancia y adolescencia. Pero claro, en el momento en el que Silvestre II es nombrado papa, por entonces la esposa que había tenido, esta prima suya que decíamos, durante estos 4 o 5 años no le había dado ningún hijo y claro, esto era un tema serio, era una razón de Estado, porque aunque él quisiera casarse por amor, llegó a ver más importante darle un heredero al reino. Entonces, pues fue a buscar nuevas cartas en el asunto y se casó con Constancia de Tolosa, que parece ser que no se lleva muy bien, pero no llevándose muy bien, que de hecho se nos habla de que muchas veces el rey, cuando su mujer estaba en una ciudad, él quería coger e irse a otra. O sea, no se debían aguantar entre ellos. Pero aun con todo, Constancia de Tolosa le dio al rey 4 hijos y una hija, que no está nada mal. Pero vaya, vamos a ir dejando de lado las cuestiones eclesiásticas y vamos a hablar un poco del plano político de la época. El principal enemigo o rival político que tenía Roberto II era el duque de Blois. Blois, recordemos que la prima esta con la que se había casado era de Blois. Bueno, pues el señor feudal de Blois, que era Eudes, se oponía al rey. Se oponía al rey y el rey va a buscar al enemigo de este Blois, buscando una serie de el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y este enemigo de su enemigo, que es su amigo, lo va a encontrar en el cercano Ducado de Normandía. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito del Ducado de Normandía, porque la verdad que tiene una génesis bastante curiosa. Vamos a ver. El Ducado de Normandía, como su nombre indica, está en Normandía, el norte de Francia, esto pues la costa de Normandía. De hecho, si os suena un poco la Segunda Guerra Mundial, pues donde está el desembarco de Normandía, más o menos es esa playa, bueno, esas playas más bien, y territorio hacia el interior, hacia el sur. Pues a ver, la génesis del Ducado de Normandía está en un personaje que se llama Rolón el Caminante, que igual os suena en la serie de Vikings, que ahí lo llaman Rolo, que no es otro que un noble vikingo que, bueno, baja a Francia, saquea Francia y consigue que el rey francés le dé unos territorios en la desembocadura del Sena, creando el Ducado de Normandía. Entonces, en Normandía se va a crear una génesis muy curiosa porque todos estos Norsemen, ¿no? Toda esta gente del norte, todos estos normandos, van a crear una génesis con la cultura local, bueno, bastante curiosa, y bueno, van a acabar asimilándose, ¿no? A las costumbres francesas, pero conservando un toque de esta cultura nórdica que ellos tenían. Además, ayudados por todos estos avances económicos que hemos dicho que hay a finales del siglo X, principios del undécimo, van a crear un ducado muy centralizado, muy fuerte y con una cultura militar muy potente. Y claro, obviamente, los principales rivales del duque de Normandía, como todo señor feudal que está por debajo del rey, quiero decir, van a ser los nobles que tienen alrededor. En este caso, tenemos al señor de Blois, que estábamos hablando. Por lo que tanto la corona como el duque de Normandía se van a enfrentar al señor de Blois y rápidamente le van a ganar. Sin mucha importancia, o sea, sin mucho más avance que derrotarle, porque ha pasado una cosa muy curiosa con el ducado de Borgoña, que también estaba próximo por esta zona, y es que en el año 1002
el duque de Borgoña de entonces morirá sin dejar herederos. Cuando esto pasa, el rey automáticamente hereda las tierras, ¿vale? Era uno de los privilegios del rey, que si un noble moría sin dejar herederos, el territorio iba a él, y bueno, él luego ya decidía si premiaba a algún noble con esos territorios, si se lo daba a algún hijo, lo que fuese. Entonces, en un primer momento, le pasó esto, le cayó a él el ducado de Borgoña y apareció un descendiente de este duque de Borgoña que había muerto, que, bueno, era pretendiente al título, por lo cual estuvo como unos 12 años o así enfrentándose al rey. Y bueno, al final el rey acabó ganando, pero durante estos 12 años sucedió que el hijo mayor de Roberto II, que se llamaba Hugo, como el padre de Roberto, como Hugo Capeto, murió. Murió y esto hizo al rey darse cuenta de que tenía que hacer lo que hizo su padre, que era nombrar a su heredero cuando él estuviera vivo. Entonces, Roberto nombró a su segundo hijo, que se llamaba Enrique, Enrique I. De hecho, hizo bien porque, bueno, cuando Roberto murió en el 1031, pasó a heredar su hijo primero. Y aún así, aun con toda esta fórmula, no estuvo libre de problemas, porque si nos acordamos, la madre del ahora rey Enrique I de Francia, que era Constancia de Tolosa, nunca se llegó a llevar muy bien con Roberto II. Estoy diciendo muchos estos nombres así, indicando los títulos, porque es que se nos van a juntar mucha gente que se llama muy parecida y, y que ir remarcándolo para que no nos perdamos. Porque es que la verdad que las historias de las familias nobiliarias de la Edad Media tienen nombres bastante repetitivos. Bueno, el caso es que Constancia de Tolosa quiso favorecer a su hijo más pequeño, que se llamaba también Roberto, vamos a llamarlo Roberto el Menor, para entendernos. Pues quiso que el rey fuera su hijo menor, Roberto el Menor. Que claro, pues esto estalló una guerra civil en Francia que acabó solucionándose con la intervención del duque de Normandía, ¿vale? Que es que llegará un punto que la alianza Ducado de Normandía corona va a ser bastante habitual. Pero es que además, tanto al rey como al duque de Normandía le interesaba tener esta alianza. ¿Por qué? ¿Por qué al duque de Normandía le interesaba esta alianza? Pues a ver, en estos momentos el duque de Normandía es un señor que se llamaba Roberto el Diablo. Mirad, otro que se llama Roberto. Entonces lo llamaremos Roberto el Diablo, duque de Normandía. A ver, lo llamaba el Diablo, evidentemente no sería el Diablo, pero supongamos que sería pues una persona bastante violenta como poco. Y este Roberto el Diablo parece ser que no tenía ningún hijo dentro de su matrimonio, digamos, a quien hacer heredero del ducado de Normandía, pero sí que tenía un hijo ilegítimo. Se llamaba Guillermo, el hijo ilegítimo, que más adelante hablaremos sobre él, y bueno, nada más que decir que la idea de ayudar al rey que tenía Roberto el Diablo era principalmente que el rey, en tanto que era rey, legitimase a su hijo. Un hijo que, ya os digo, es importante tener en mente que, de hecho, cuando murió Roberto II y empieza un poco esta guerra, Guillermo, el hijo de Roberto II, el Diablo, tendría 4 años. El caso es que en 1032 Enrique consigue afianzarse en el trono de Francia y como compensación a este hermano pequeño que tenía, a este Roberto el Menor, le dio el ducado de Borgoña, que era este ducado que le había caído a su padre así un poco de rebote y había estado 12 años luchando por el ducado. Entonces, claro, de esta forma solucionaban un poco el problema sucesorio haciendo algo que va a ser clásico en la Edad Media, que es este desmembramiento entre diferentes hijos de los territorios que el padre consiga aglutinar. De forma que estamos con que Enrique I es el rey de Francia, su hermano menor queda como duque de Borgoña y gracias a la colaboración de Roberto el Diablo en esta guerra consigue que Guillermo sea legitimado. De hecho, estuvo acertado en esto porque poco después hemos hablado de que la guerra acaba en 1032. Pues en 1035 Roberto el Diablo marcha a Tierra Santa de peregrinación y a la vuelta en 1035 muere. Muere dejando a Guillermo como único heredero de Normandía
Y claro, siendo una persona que, aunque haya sido legitimada por el rey, pues los nobles normandos no lo veían con buenos ojos porque era un duque muy pequeño, había sido ilegítimo y había tenido que ser legitimado, que tampoco era lo mismo que ser un heredero legítimo. Entonces, la situación de Guillermo era complicada. Sí que es verdad que Roberto el Diablo había hecho lo mismo que hacía el rey francés, que era hacer que sus nobles juraran a su hijo para que si él moría o lo que fuese, pues al menos ya había un descendiente jurado, pero parece que en este caso no convenció a la nobleza y la infancia de Guillermo, bueno, pues estuvo sembrada de altercados. De hecho, los que eran más o menos fieles a él lo mantenían escondido. La idea era que nadie supiera muy bien dónde estaba el heredero, dónde estaba Guillermo, para que, bueno, pues para que no atentaran contra su vida. Sin embargo, Guillermo parece ser que, ya sea por esta vida que él acabó llevando o por la razón que fuera, acabó siendo, ya adolescente, una persona muy tirada para adelante, muy vigorosa, con muchas aptitudes. Y con una edad, ya os digo, en la misma adolescencia, él decidió, aliándose y con ayuda del rey, enfrentarse a todos estos nobles y militarmente les ganó. O sea, Guillermo ya de pequeño, bueno, de joven, ya estaba mostrando unas aptitudes militares que, bueno, que básicamente van a ser el abono para su carrera política, de la que vamos a hablar más adelante. Porque al fin y al cabo, el caso es que el Ducado de Normandía, bajo la dirección de Guillermo de Normandía, que en algunos lugares lo encontraréis como Guillermo el Bastardo, bueno, pues el poder militar del ducado aumentó, tanto militar como económico, porque ya os digo, parece ser que fue un gobernante fuerte, que se encargó de mantener a raya a los nobles, con un poder muy centralizado, y esto acabó dándole miedo a Enrique I, que estaba viendo que aunque él estuviera aliado con el duque de Normandía, y aunque el duque de Normandía fuera su vasallo, era un aliado cada vez más poderoso y que tampoco estaba tan lejos de la capital. Entonces, para poner un poco de cortapisa al duque Guillermo, él lo que hizo, Enrique I lo que hizo, fue aliarse con los territorios de los Anjou, ¿vale? Que eran pues unos territorios que estaban cerca del ducado de Normandía y lo que decíamos antes, que al ser fronterizos, pues eran enemigos. Y este fue uno de los intentos de Enrique I para solucionar este problema que cada vez se estaba enquistando más. Pero es que no solo eso, porque tenemos que hablar un poco del plano eclesiástico. A ver, para empezar, Enrique I, recordando lo que había pasado con su padre, este problema que tuvo con la iglesia para conseguir casarse con una noble que era más o menos familiar suyo, para evitar esto, él lo que hizo fue buscar una princesa que fuera del lugar más alejado posible para que no tuviera ningún tipo de parentesco. Y acabó encontrando a la hija, Ana, del príncipe Yaroslav I de Kiev. Claro, imaginaros, estamos hablando ya de, de la actual Ucrania. Efectivamente, la buscó bastante lejos y de este matrimonio acabaron teniendo 3 hijos. Más allá del matrimonio, sí que es verdad que Enrique primero estuvo apoyando la tregua de Dios, como hizo su padre y su abuelo, pero de la misma forma que la alianza que había sembrado su padre con el duque de Normandía se le estaba volviendo en contra, le pasaba lo mismo con la iglesia. Porque recordemos que Roberto II estuvo promoviendo la reforma de Cluny, el monasterio de Cluny. Pues ahora mismo, en el momento en el que estaba gobernando Enrique I, el monasterio de Cluny cada vez era más fuerte, cada vez tenía más prestigio, tenía más capacidad de influir en la política y se estaba convirtiendo cada vez más en un poderoso aliado que se le podía volver en cualquier momento en contra. Esto se nos junta con un cambio que hay en el papado, que anteriormente el papado había sido un ente más en segundo plano, había una serie de papas que realmente no hacían mucho. Tenemos que entender que durante el siglo IX-X el papado realmente es una institución donde la nobleza local romana pues la utiliza para repartirse un poco el poder y todo esto. Pero aparece un monje que se llama Hildebrando que, bueno, viene un poco a cambiar estas cosas, ¿vale? Él realmente no fue nombrado papa en ningún momento, no sabemos si lo quería o si no, pero sí que es verdad que es un monje que va a estar durante el gobierno de varios papas
y se va a encargar de gobernar en la sombra a través de ellos. Entonces, claro, pues la idea era un poco recuperar el antiguo esplendor del papado como señor ya no solo espiritual, sino también terrenal. El papado, dirigido en segundo plano por este monje, había visto la misma oportunidad que vio Roberto II con Cluny, pero claro, desde la Catedral de San Pedro. Había cogido a la reforma de Cluny y él sí que se había convertido en el principal promotor, relegando a la corona francesa a un segundo plano. Y una de las principales aspiraciones del papado era controlar la investidura de los obispos. Esto era que era el Papa el que elegía quién iba a ser obispo de dónde, y no el rey local, digamos. O sea, quiero decir, en Francia, en vez de ser el rey quien elige quién es el obispo, lo elige el pontífice. Esto al rey le supone muchos problemas, porque realmente hay un agente externo, que es el papado, que no es francés, que podríamos decir hoy en día que es como un país extranjero, que es el que está decidiendo quién va a ser los mayores señores eclesiásticos, iba a decir laicos, eclesiásticos que hay en Francia. Y recordemos lo que decíamos antes, los señores feudales no son solo laicos, también son eclesiásticos. Entonces había muchas tierras muy ricas que estaban en poder de los obispos. Y bueno, una de las pretensiones de esta renovada Iglesia de Roma era volver a controlar estas investiduras. Esto va a generar muchos problemas a lo largo de la Edad Media con varios reyes, sobre todo con el Sacro Imperio Romano Germánico, por ver quién controla las investiduras en cada territorio. Pero en cualquier caso, este fue un problema más que tuvo que afrontar Enrique I y bueno, tampoco le puso solución, entonces no vamos a tratarlo mucho más por el momento. Principalmente porque Enrique, bueno, pues muere demasiado pronto para ponerle solución en comparación a cuando surge el problema. ¿Vale? Enrique va a acabar muriendo en 1060, habiendo reinado 29 años, que bueno, ya está bien, pero va a acabar muriendo eso, en 1060, y además solo hacía un año que había hecho esta costumbre de coronar a su hijo, a Felipe, que bueno, ahora será Felipe I, un nuevo rey capeto que tenemos en el trono francés. Pero lo que pasaba con Felipe I era algo parecido que lo que pasaba con Roberto el Bastardo, Guillermo, Guillermo el Bastardo, que me lío hasta yo, que decíamos antes. La cosa está en que Felipe I, cuando llega al poder, solo tiene 8 años. Y claro, naturalmente, un niño con 8 años no puede gobernar y se le pone un regente, que es el conde Balduino V de Flandes, que bueno, el señor intenta capear todos los problemas que van surgiendo, pero sí que es verdad que, claro, que un regente tiene el poder que tiene. Realmente gobierna en nombre del rey, pero los nobles, cuando ven que un regente hace lo que sea, son muy conscientes que el poder del regente es temporal, que va a acabar pronto. Y cuando el poder del regente acabe, habrá un rey al que se le podrá contestar, al que se podrá manipular, lo que sea. Entonces, aunque la palabra del regente es la palabra del rey y gobierna en nombre del rey, su credibilidad es más bien poca. Pero ahora vamos a volver otra vez a Guillermo el Bastardo, que a partir de lo que vamos a hablar ahora va a ser conocido como Guillermo el Conquistador. Bueno, pues Guillermo era una persona muy ambiciosa y durante esta especie de interregno, de este cambio de rey de uno a otro, él estaba preparando la invasión de nada más y nada menos que Inglaterra. Inglaterra porque tenía bueno, unos derechos de descendencia de un rey inglés que había muerto y que él podía eh, aspirar al trono. Esto, a ver, a quien le suene un poco, esto es todo el tema de la batalla de Hastings, en la cual el duque de Normandía hace frente al rey inglés, le derrota y conquista toda Inglaterra. Yo sobre esto quiero hacer un programa a continuación, otro día, en el que hablaremos un poco de qué es lo que está pasando en Inglaterra para que de repente haya un rey que muera y pues haya diferentes aspirantes, que entre ellos hay un noble inglés, el duque de Normandía, también tenemos un noble danés, que hace que en 1066 haya dos grandes batallas en Inglaterra, que es la batalla del puente a Stamford y la batalla de Hastings,
y los normandos se hagan con el poder de toda Inglaterra. Entonces, la cosa es que a efectos de este programa vamos a, vamos a dejar de lado esto, porque hablaremos de ello más adelante, y nos quedamos con la idea que de casi de la noche a la mañana, el duque de Normandía arma un ejército enorme, además apoyado con nobles, con otros nobles franceses. De hecho, el mismo regente que decíamos, este Balduino V, también apoyó a Guillermo. También hubo condes bretones. Bueno, me voy por las ramas, que es que hablaremos más adelante de esto. Pues la cosa está en que de repente Guillermo llega a Inglaterra, derrota al rey inglés y consigue el trono de Inglaterra, pasando a llamarse Guillermo el Conquistador, creando un problema muy importante. Este problema es que el duque de Normandía, que es vasallo del rey de Francia, aparte de ser duque de Normandía y vasallo del rey de Francia, va a ser también rey de Inglaterra. Entonces tenemos a un rey, el inglés, que en tanto que también es duque de Normandía, es vasallo del rey francés. Este problema tan extraño va a ser el germen de la Guerra de los 100 años, ¿vale? Va a marcar la historia de las relaciones entre Inglaterra y Francia a lo largo de la Edad Media, prácticamente hasta principios del siglo XV. Y vamos a hablar un poco del arte de la guerra normanda, porque sí que es verdad que la guerra campal, la guerra más militar, más ofensiva, de esto lo haremos en este programa que quiero hacer, que os estoy diciendo sobre la batalla de Hastings, pero hay otra faceta del arte de la guerra que traen los normandos, que es el desarrollo del castillo. No tenemos que entender con esto que estoy diciendo que ellos inventan el castillo. A ver, un, un inmueble fortificado lleva existiendo desde hace siglos y casi milenios. Pero sí que es verdad que los normandos tienen una serie de innovaciones que hace que van a crear una serie de puntos muy fortificados por el territorio que va a hacer que con muy pocos hombres va a poder controlar todo el reino que acaba de conquistar y además va a hacer prácticamente impenetrable el ducado de Normandía frente a ataques de otros nobles. Sí que es verdad que esto es una cosa que también la vemos si miramos, por ejemplo, la península ibérica, los musulmanes hacen lo mismo. Ellos cuando el poder musulmán entra en la España visigoda, claro, en un primer momento no son muchos, entonces lo que van a hacer será crear puntos fortificados en lugares muy bien elegidos y de esta forma controlar un territorio enorme con muy pocos hombres, ¿vale? Volviendo al castillo normando, la cosa está en que el concepto de castillo que podemos tener en la cabeza realmente surge de las invasiones vikingas. Porque como los vikingos eran una gente que atacaba poblaciones muy rápido, antes de que pudieran articular una defensa, si el poder central, ya sea del rey o del duque de turno o lo que sea, estaba muy lejos, para cuando las tropas que iban a defender a la población de los vikingos llegaban, los vikingos ya estaban en otro sitio. Entonces, empezó a surgir una estructura, que era el castillo, que no era otra cosa que un lugar fuerte en el cual con pocos hombres se pudiera defender, con pocos hombres en plan, pues yo qué sé, en un castillo hay 15 guardias, que esos 15 guardias puedan defenderse de 100 hombres. Y si toman el castillo, pues que el balance de muertos de un lado y muertos de otro, que les salga bastante desfavorable a los vikingos, de forma que cuando los vikingos iban a la costa, iban a saquear una población, la población cogía y se metían en el castillo de turno y esperaban a que los vikingos se fueran porque atacaban muy rápido. No era posible articular una respuesta efectiva para pararles. A ver, esto lo explico para que no pensemos que el castillo como tal es un invento normando. O sea, es una respuesta a una época de invasiones que realmente podíamos decir que esta época de invasiones empieza durante el Imperio Romano y van durando hasta ahora en diferentes oleadas. Entonces, no es una cosa que aparezca solo en el Ducado de Normandía, pero es que sí que es verdad que son los normandos los que se especializan en hacer estos castillos, los van mejorando y les permiten, por ejemplo, controlar con unas pocas guarniciones leales toda Inglaterra. Entonces, a ver, estos castillos normandos, que ya os digo normandos, pero no son exclusivamente normandos. ¿Qué eran o en qué consistían? Pues a ver, para empezar, los situaban en una posición de altura, para que el acceso fuera difícil o hubiera que escalar. Esta posición de altura
la rodeaban de una muralla o una empalizada. Normalmente una empalizada o una muralla tampoco nos lo pensemos que fuese una cosa muy alta. La rodeaban de una zanja o un foso con un puente elevadizo para controlar el acceso y en el centro ponían la fortaleza, que normalmente era una torre muy alta de piedra, pero bueno, esto con el paso del tiempo cada vez la estructura del castillo se va a ir haciendo más compleja y va a pasar de ser un lugar puramente militar a también tener pues ciertas funciones de vivienda, de gobierno, de control. Aparte de los castillos estables que crean los normandos, hay una cosa que a mí siempre me ha parecido muy curiosa, que es el concepto de la mota. ¿Qué es esto de la mota? El concepto de la mota viene un poco de estos campamentos romanos que le construían los romanos, vaga redundancia, en el cual ellos iban haciendo una trayectoria en una campaña y por la tarde acampaban, montaban las tiendas y construían una fortificación alrededor de las tiendas. Pues en el siglo XI, 10, 11, va a haber algo parecido, que va a ser que cuando un ejército esté en campaña y vaya a estar un tiempo más o menos largo quieto, van a construir una mota que es algo muy parecido al castillo. La mota consiste en hacer como excavar en forma de O, un foso, y con la tierra que sacas de esta O en la que estás haciendo el foso, la piñas dentro de esta O, haciendo como un montículo con un foso, tomando un poco la estructura del castillo de construirlo en la altura, rodeado de un foso y todo esto. Entonces, alrededor del foso construyes una pequeña empalizada y en el montículo, ya si tienes recursos, pues o acampas ahí o construyes alguna pequeña torre de madera de vigilancia o lo que sea, pero era una forma que desarrollaban para ir creando fortificaciones cuando están de campaña. Y bien, después de hablar del Ducado de Normandía, vamos a volver a Felipe I, rey Capeto, ¿vale? Que, bueno, pues él vio este peligro que se le venía encima, ya siendo mayor de edad, como el duque de Normandía cada vez era más poderoso, llegando a ser también rey de Inglaterra, y utilizó contra él una técnica que comenzó a utilizar contra muchos nobles, ¿vale? La idea que tenía Felipe I era intentar incentivar luchas entre dos potenciales rivales para que lucharan entre ellos y cuando, bueno, pues cuando uno ganara y el otro derrotara, al estar débiles, intentar sacar un poco de provecho, ¿vale? En el caso del duque de Normandía, lo que hizo Felipe I fue alentar al hijo de Guillermo el Conquistador, que se llamaba Roberto, pues fue alentar a Roberto, hijo del Guillermo de Normandía, para que se enfrentara y se rebelara contra su padre. Y así fue, y lo consiguió. Y Roberto, el hijo del duque de Normandía, se acabó enfrentando a Guillermo. Y bueno, Guillermo le derrotó, pero esta especie de guerra civil que tuvo que hacer contra su hijo durante un corto tiempo le debilitó lo suficiente como para que no se opusiera al rey. Estaba más pendiente de rehacer un poco el ducado de Normandía que no en la política francesa general. Y bueno, y realmente, como estoy viendo ya que llevamos mucho tiempo hablando, me parece que vamos a dejar aquí el programa de hoy, ¿vale? Estamos dejando una Francia que está acabando el siglo XI y está con una monarquía que, bueno, la dinastía Capeta se mantiene, pero está teniendo dos grandes oponentes. El Ducado de Normandía, que ahora mismo también es el Reino de Inglaterra, y la Iglesia. Una Iglesia que cada vez se está fortaleciendo más, está consiguiendo más poder y también influencia. Por otro lado, la nobleza sigue luchando entre ella, no hay una cohesión real política en el Reino de Francia, y todo esto va a cambiar de cara al siguiente programa que grabemos, porque van a llegar noticias del este. De ese este lejano y oscuro del que nos habla la Biblia, va, bueno, van a llegar unas noticias que nos van a conducir a uno de los grandes hitos que a todo el mundo que piense en la Edad Media le va a venir a la cabeza, que es la Primera Cruzada. Entonces, bueno, así lo dejamos. Sí que es verdad, una postdata, que estoy diciendo todo el rato que esto va a ser en el siguiente programa, no es así. El siguiente programa que subamos de esta especie de serie que estamos haciendo sobre la dinastía Capeta tratará la batalla de Hastings y de cómo Guillermo el Conquistador conquista Inglaterra. Así que bueno, pues nada, pues con todo esto os dejamos
y que os vaya bien, mucha suerte y nos vemos en el próximo episodio.